Ya, estábamos cuando hablábamos del teorema de Varignoc. Debido a la propiedad distributiva del producto vectorial, el momento respecto a un punto de la fuerza resultante de otra fuerza es igual a la suma de los momentos respecto a este mismo punto de las fuerzas componentes, ¿sí? El teorema de Varignoc les habla sobre la propiedad distributiva del producto vectorial. Y eso sí vimos lo que era la propiedad distributiva del producto vectorial, que dice que el momento respecto a un punto de la fuerza resultante de otra fuerza, eso va a ser igual a la suma de los momentos respecto a este mismo punto de las mismas fuerzas componentes. O sea que va a haber, dependiendo la forma a como ustedes estén en la propiedad distributiva, estén agrupadas, eso tiene que ser igual. La unidad de momento de una fuerza en el Sistema Internacional de Medida es Newton por metro. Verá, la unidad del momento de una fuerza en el Sistema Internacional de Medidas es Newton por metro. El momento de un par de fuerzas. Un par de fuerzas son dos fuerzas de igual intensidad y sentidos contrarios, separadas por unas distancias. Entre paréntesis, la distancia es D, llamada brazo del par. Un par de fuerza ocasiona un movimiento de rotación, no un movimiento de traslación. Verá, señores, un par de fuerza ocasiona un movimiento de rotación, no un movimiento de traslación. Ahora, aunque la resultante de dos fuerzas iguales, cuando hablamos de las resultantes de dos fuerzas iguales y de sentidos contrarios, es nula. ¿Por qué cuando se dice que la resultante de dos fuerzas iguales y sentidos contrarios es nula? ¿Por qué? Porque de igual manera es como que fueran dos imanes con polos opuestos y se repelen. O sea, no conlleva nada. ¿Quién más? Leo dice no está apuntando. No está apuntando en una parte. Dice que aunque la resultante de dos fuerzas iguales, ¿sí? Las dos fuerzas van a ser iguales. Y el sentido y de sentido contrario es nula. Verá, las dos fuerzas van a tener la misma intensidad, pero el sentido es contrario. Cuando hablamos sentido contrario, ¿a qué nos referimos? Hablamos del plano cartesiano, pues uno va para el eje de las X negativo y el otro el eje de las X positivo. Ya, el uno tiene un sentido positivo y el otro está en un sentido negativo. Entonces tiene sentidos contrarios. Aunque las dos fuerzas sean iguales, pero su sentido es contrario, entonces es nula.
Ahora, la resultante de dos momentos, cuando hablamos de la resultante de dos momentos de un par de fuerza, no lo es. ¿Sí? Cuando se habla de la resultante de los momentos de un par de fuerza, quiere decir que ese momento no lo es. Cuando le dice que no lo es, le está dando a entender que no es nula, que la resultante de ese par de fuerza, de ese momento, no es nulo. El momento de un par de fuerza es un vector M. El vector M libre y perpendicular. Si se dan cuenta, observen el dedo pulgar y tenemos el vector M libre y perpendicular al plano del par. Y el sentido determinado por la regla de la mano derecha o del sacacorcho. ¿Cómo cuando hablamos de la mano derecha o del sacacorcho? ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes están sacando con un sacacorcho de esas botellas de champán, ¿cómo es la posición que ustedes ponen? Profesora, va hacia arriba, entonces la fuerza que se aplica es hacia arriba, entonces por lo tanto es una fuerza contraria a las dos otras fuerzas que se están aplicando, entonces por eso tiene que tener un resultante. Lo que le dice que al plano del par y el sentido determinado por la regla de la mano derecha o del sacacorcho. Es lo que le está indicando la mano. ¿Cómo es el sentido del vector M, que es perpendicular en el plano del par y el sentido determinado, y determinan el sentido determinado por la mano derecha o del sacacorcho, ¿de quiénes? De la fuerza. Vean el sentido de la fuerza. Una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, negativo. Miren los sentidos. Luego, el módulo del momento de un par de fuerza es el producto del módulo de una de las dos fuerzas por las distancias que separa a su recta directrices. Entonces, momento o el módulo de un momento es igual a la fuerza o el módulo de esa fuerza, de ese vector, fuerza, por el vector R por el seno de alfa, y eso va a ser igual al módulo del vector F por la distancia. Por eso le dice que el módulo del momento de un par de fuerza es el producto del módulo de una de las dos fuerzas por las distancias que separa a sus rectas directrices. ¿Sí? Le está hablando sobre esto. El módulo del par de la fuerza de este vector por la distancia. Ahora, la unidad en el sistema internacional de medidas son Newton por metros. Hay un ejemplo y les dice, un ejemplo de un par de fuerzas es cuando con ambas manos giramos el volante de un coche. ¿Quién me explica esto? ¿Quién hace el análisis de este ejemplo?
Tienen el volante de un coche. Tienen dos fuerzas. ¿Cuáles son el sentido de esas fuerzas? La fuerza que hacemos con los dos brazos, El pues, mismo para sentido, un sentido van para al sentido derecha o para contrario. izquierda. Está Van en al sentido sentido contrario. opuesto a la manecilla del Una reloj. va hacia abajo y la otra va hacia arriba, licenciada. Van al sentido opuesto. Ahorita está en sentido opuesto a la manecilla del reloj. Está generando fuerza en ambos sentidos. Verá La que misma les dice cantidad- que con ambas manos van a girar el volante del coche. La misma cantidad de fuerza tiene en ambos extremos del volante. ¿Y por qué los sentidos del uno tienen sentidos opuestos? Porque no pueden ir al mismo sentido, licenciada. Iría. A ver, un ratito. Discúlpeme. Cuando alguien vaya a tomar la palabra, se identifica, ¿sí? Y me dice, Quítalo, Vera, pues. ya. Ya, Es un señor solo Vera. sentido. Cuando giramos el volante de un carro es un solo sentido, por derecha o izquierda, con los dos brazos, o sea, con las dos manos. Rodríguez, licenciada, pero para girar un volante o sea, es un eje, ¿ya? Y para girar con ambas manos tiene que ir a sentidos opuestos o si no, pues no giraría si trata de ir a Y eso le indica que le dice, sentidos contrarios. este es el punto de origen. Y si van a girar con ambas manos, primero hasta dónde giraría. Porque claro dice, un par de fuerzas es cuando con ambas manos giramos el volante de un coche. Este es el punto de origen. Y si con ambas manos van a girar, primeramente lo girarían a un sentido, diga. Señor Rodríguez, usted es el que estaba indicando. Sí, licenciada. Primero va hacia abajo y después sería hacia arriba para que haga un giro completo. Exactamente. Entonces tenemos, siempre ubíquense, por eso tienen aquí el punto de origen. Ya, señorita, donde dice momento de una fuerza, continúe, haga el favor. Momento de una fuerza. Se denomina momento de una fuerza o torque aquella magnitud vectorial que es una medida de capacidad de rotación que dicha fuerza es capaz de producir a un cuerpo, cuando éste puede rotar alrededor de un punto que se considera el fijo. Ya. Tal cuando estábamos hablando del volante. Ahora, cuando se considera fijo, por ejemplo, consideremos el caso de que una persona intenta aflojar una tuerca de una llanta de un camión. Observen la posición, observen el punto fijo y observen la forma de colocar la colocación de los dedos en la llave y observen la distancia. Dice que en el caso de la fuerza se aplica a 0,3 metros de la tuerca. O cuando ustedes van a aflojar los pernos de o las tuercas de una llanta, ¿cómo es la posición que se ubica? ¿Forman alguna distancia dependiendo la llave que vayan a utilizar? Sí, licenciada, entre mayor sea el diámetro de la llave, mayor fuerza se podrá aplicar. Rodríguez. Ahora, el módulo del momento de una fuerza se determina multiplicando el módulo de dicha fuerza
por el brazo de dicha fuerza. Entre paréntesis, D es la distancia, definida como la distancia del centro de rotación o centro de momentos a la línea de acción de la fuerza, perpendicular, trazada desde el centro de rotación a la recta donde actúa la fuerza. Entonces, es decir, si ustedes se dan cuenta, les dice, lo que le dice, que la línea de acción de la fuerza tiene la línea. Discúlpenme un momento que voy a marcar. Chúpatela. Miércoles. Ahora, ¿cuál de los ya. Cuando se decía que la línea de acción de la fuerza, ¿se dan cuenta? Esta es la línea de la fuerza, la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? La distancia entre la tuerca y la fuerza. Y este sería que es la distancia, esta es la tuerca, que ese sería el centro de rotación, ¿no? ¿De rotación de quién? La fuerza que aplican contra el centro de rotación y la distancia. Era lo que le indicaba. Tienen que, este es el punto eje, que es el centro de rotación, ¿sí? La distancia. ¿Y cuál es la fuerza que se está aplicando? Eso es lo que le indica aquí. La fuerza que aplica a la persona que va a aflojar la tuerca. Este es el eje fijo, que este es el centro de rotación. Porque si esta tuerca o este perno, cuando ustedes comiencen a aplicarle una fuerza, es lógico que esto va a comenzar a girar. Tiene que comenzar a rotar. Y esta es la distancia. Ahora, ¿qué les dice? Que el momento en esa fuerza, que el momento sub cero en esa fuerza es igual a la fuerza por la distancia. Verá, tienen fuerza y tienen distancia. Entonces, el momento que aplican entre el momento sub cero y la fuerza, eso va a ser igual a fuerza por distancia, donde la dirección del momento de una fuerza MF es perpendicular al plano definido por la línea de acción. Tienen la línea de acción de la fuerza y el centro de rotación y el sentido se determina por la regla de la mano derecha, lo que ya hemos visto acá.
¿Sí? Luego, la dirección del momento de una fuerza, ¿sí? MF es la dirección del momento de una fuerza. Es perpendicular al plano definido por la línea de acción de la fuerza F y el centro de rotación, y su sentido se determina por la mano de la regla derecha. Este es el plano. Esta línea de aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la línea de aquí? Dirección, profesora. Fuerza, profesora. Perdón, Fuerza. la fuerza. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? A distancia. Ahí está. ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? La línea de acción de la fuerza. ¿Sí ven? ¿Dónde está El la eje palabra? central. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la F que dice el vector F? La línea de acción de la fuerza, repito. ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? La línea de acción de la fuerza. Distancia, F. centro de rotación. Línea de acción de la fuerza, distancia, centro de rotación. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué representa esta? M representa el centro de rotación, o sea, el eje. M necesita la fuerza. ¿Qué representa M? La fuerza genera. ¿Y qué representa esta de acá? M representa el centro de rotación, licenciado. ¿Y qué representa esto de aquí? Ese es el centro de rotación. Quiero saber qué representa esto de aquí. M, El punto, movimiento. el punto de inicio, profe. M es el movimiento, ahí está el centro D, distancia del centro de La rotación, dirección. S, fuerza, y O, el centro de rotación. M es el momento de una fuerza. ¿En qué sentido está? Es el momento de una fuerza perpendicular en el plano. Acuérdense que la M es donde cuando ustedes están con el dedo pulgar. ¿Cuál es la posición del dedo pulgar? Hacia arriba. Entonces, aquí les dice que M tienen el punto de aquí, el punto 0, que este es el centro de ¿qué? De rotación, diga. Y de aquí del centro de rotación tienen el momento de la fuerza. Tienen la distancia y tienen la línea de acción. Ahora, cuando sobre un cuerpo solo intervienen fuerzas complanares, todas se encuentran en un mismo plano. Algunas de ellas tenderán a producir una rotación. Cuando estas fuerzas van a producir una rotación, se llaman antihorarias. Mientras que otras, una rotación horaria. En este caso, se consideran o se considerarán por convección que son positivos los momentos
relacionados con la rotación antihoraria. Verá que los momentos que van a ser considerados con esa relación de rotación van a ser considerados antihorarios y son positivos. Y los que son considerados con rotación horaria son negativos. Si la línea de acción de una fuerza pasa por el centro de rotación o centro de momento, el momento producido por dicha fuerza es nulo. ¿Está claro ahí? Dice, si la línea de acción de una fuerza, ya saben cuál es la línea de acción de la fuerza. Esta representa la línea de acción de la fuerza. Pasa por un centro, este es el punto centro o el punto eje de rotación. El momento producido por dicha fuerza va a ser nulo. Entonces, el momento que va a producir dicha fuerza va a ser igual a 0. Ejemplo, se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura. Si el brazo R es igual a 30 centímetros y el toque de apariete recomendado para la tuerca es de 30 newton por metro, ¿cuál deberá ser el valor de la fuerza aplicada? Ahora pregunto, ¿cuáles son los datos que nos da el ejercicio? Sé que tengo que... ¿Cuáles son los datos que nos da el ejercicio? La fuerza, la R de 30 centímetros. ¿Los 30 centímetros qué es? De R. ¿Qué más nos da el ejercicio? Distancia de fuerza, licenciada. 30 ¿Perdón? centímetros son la La distancia, profe. Es la fuerza con la que se va a aplicar. ¿Cuál es la fuerza que se va a aplicar? Yo quiero los datos que me dé el ejercicio. Aprendan cuando hagan un ejercicio, aprendan a sacar los datos que tiene el ejercicio. ¿Qué nomás le da el ejercicio y qué es lo que le está pidiendo que hagan el cálculo? ¿Qué es lo que le da el ejercicio? ¿Qué valores les da? Denme los datos que le dé el ejercicio. Dice, si el brazo R tiene el valor de R, 30 centímetros, ¿qué más le da? 30 newton por metro. Y esos 30 newton por metro, perdón, ¿qué es? es la fuerza es la distancia de fuerza. La distancia, dice. La distancia de la fuerza. ¿Y qué es lo que le está pidiendo que hagan el cálculo? ¿Cuál es el valor que le pide? Les pide que calculen la fuerza. No. ¿Pero qué es el valor? ¿Qué es esto? 30. 30 newton por metro, ¿qué es? La distancia, Es el profesora. eje central, licenciada. Es la distancia del eje central. La distancia del eje central. ¿Y cómo se representa eso, la distancia del eje central? ¿Cómo se lo define? ¿Cuáles son sus iniciales de la distancia del eje central?
Esta es la tuerca, diga. Este es el brazo que les da el valor de R. ¿Qué más les da? El valor de la fuerza que está hacia abajo. Acuérdense que yo les dije que fuerza era Newton por metro, o no dije así que era. Ahora, apliquen la fórmula. Tienen la sumatoria total. La sumatoria total que es igual a R por la fuerza. ¿O no es así? ¿No le dan el valor de R? Tienen el valor de R, perdón, que dice si el brazo R es igual a 30 centímetros y el torque de apariete recomendado para la tuerca es de 30 newton por metro. ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada? Verá que aquí le estáis pidiendo el valor de la fuerza aplicada. ¿Cuál sería ese valor de la fuerza aplicada? Pero ¿de quién sería esa fuerza que están aplicando? O cuando ustedes van a aflojar alguna tuerca, no aplican alguna fuerza, no hacen fuerza. La fuerza del brazo, pues, o sea, la fuerza de uno mismo. ¿Y por qué se quedan callados? Ya, entonces, la sumatoria total sería igual a R por fuerza. Comprueben si ese valor tienen el valor de R y tienen el valor de la fuerza. Verá que R se lo está dando en 30, perdón, no me acuerdo. El valor de R le está dando que es 30 centímetros. Esos 30 centímetros tienen que llevarlo a metros. ¿Por qué lo llevan a metros? Porque tienen que despejar o tienen que eliminar el valor de qué. ¿Por qué tienen que llevar a metro esos 30 centímetros? Para que coordine con la unidad de medida de Newton sobre metro. Esos 30 centímetros los llevan a metros para poder eliminar los metros con metros, porque la fuerza tiene que quedarle en Newton. Ahora despeje. Van a hacer un despeje del 0,3 metros por la fuerza. Y eso es igual a los 30 newton por metro. Ahora, como les piden que tienen que hallar el valor de la fuerza, ahí dice que van a despejar. De la fórmula que tienen de la sumatoria total, que es igual a R por F, le dice que eso va a ser igual. Como saben que R es 30 centímetros, van a despejar, perdón, van a convertir esos 30 centímetros y los van a llevar a metros. Les dice que el valor de la fuerza es de 30 newton por metro. ¿Sí? Y eso es igual. Tienen el valor de esa fuerza que es 30 newton por metro. Ahora, ¿qué es lo que les dice? Que despejen. ¿De dónde van a despejar? De esta fórmula de aquí que dice el brazo por F. Entonces, despejan los 0,3 metros, que es el brazo, que es R, por la fuerza, y eso es igual a 30 newton por metros. Como queremos saber este valor de aquí, de esta incógnita, que F, entonces despejan que F es igual a 30 sobre
0,3 metros y eso le dice que la fuerza es igual a 100 newton, porque eliminan metros con metros y les queda en newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Déjenme ver un ratito. Licenciada, nosotros dividimos, diga, 30 dividimos por 0,3. Sí, 30 dividido para 0,3. O sea, siempre vamos a encontrar F, o sea, la fuerza siempre vamos a dividir. A ver. A ver, espérate, déjame un ratito. No saque el ejercicio, profesora, que estoy copiando. Ya lo iba a sacar. Oye, ya le mandé al grupo de todas formas. Ya, mira. Te dice ya, que gracias. tienes la sumatoria de tiempo. La sumatoria total es igual a R por F. Déjenme dejar de compartir un momento. Y necesito... Cometí el error. Ah, no. No era eso que iba a hacer. Espero que me salga. Te dice ahí que estaba la sumatoria total, diga. Y eso te dice que R tenía un valor. R válgame. Ya no me da para... Ya no me da. Ay, que entré de nuevo mal.